Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Todos los jueves nos encontramos aquí en este nuestro canal FM Mantra en encuentros cercanos para disfrutar de conocer, investigar y saber algo más acerca de los ovnis. Bueno, y esta realidad, la realidad extraterrestre que nos va llevando por diferentes momentos de la historia planetaria, más de una vez hemos estado hablando de casos que tienen que ver con el pasado de la humanidad y últimamente trayendo casos más actuales y sobre todo revisando esos casos emblemáticos que han ocurrido durante el siglo XX. Hoy vamos a estar hablando de un caso inolvidable ocurrido en Brasil. Sí, y es interesante el análisis que vamos a hacer hoy porque generalmente es como que los estudiosos o aquellos que gustan del fenómeno se polarizan en dos posiciones, ¿no? O generalmente en una. Los ovnis o los extraterrestres, los alienígenas buenos y los malos. La verdad es que tenemos dos tipos de interacciones, positivas y negativas. En este caso vamos a analizar un caso, como decía Claudia, muy emblemático, el cual tuvo consecuencias negativas para la población del lugar en Brasil. Escuchémoslo atentamente y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ocurrido en el noroeste de Brasil, en el estado de Pará, en lo que es el delta del río Amazonas. Ya es una zona por demás especial, ¿no? Cuando hablamos de agua y avistamiento, ¿no? Las masas de aguas que atraen esas luces extrañas, emergiendo del agua o bajando sobre las aguas. Bueno, esta es una zona, según los ufólogos y sobre todo los estudiosos de Brasil, donde es una, podríamos decir, una zona caliente de avistamiento ovni, que durante la década del 70 y precisamente en 1977 ocurren eventos muy especiales. Entonces, en lo que sería el delta del Amazonas, a la altura del estado de Pará, precisamente en una isla llamada Colares, lo cual le va a dar el nombre al caso, ¿no? El Claro. caso Colares. Así es, en esta isla, aunque también en pueblos aledaños se dio el fenómeno, pero en esta isla se concentró la interacción con los humanos. Va a haber registros de más de 35 personas afectadas, entre ellas una persona muerta, donde la aparición de este fenómeno hizo movilizar las fuerzas vivas de la ciudad hasta inclusive llegar al COMAR, al Comando de la Fuerza Aérea Norte de Brasil, para que investigue el caso. Un caso realmente interesante que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa para que ustedes vean cómo interactuó el fenómeno con el ser humano y con algunos patrones comunes y otros totalmente atípicos, con consecuencias realmente notorias, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional. Bueno, la gente de este lugar, Fernando, con una actividad pesquera, básicamente, los hombres dedicados a la pesca, las mujeres en la crianza de la familia, ¿no? De los niños, y acostumbrados por ahí a actividades inclusive nocturnas, ¿no es cierto? O levantándose muy temprano, como les digo, para la actividad de la pesca, empiezan a ver en los cielos e inclusive emergiendo de las aguas, allí en el delta del río Amazonas, en la zona del estado de Ahora, Pará, Isla Colares, estas luces extrañas que a veces van a tomar diferentes formas, ¿no? Y bueno, que a veces son rojizas o anaranjadas y que van a ir cambiando de forma, pero eso no sería nada, solamente el avistamiento de luces, sino que esas luces se van a ir acercando cada vez más a la población y aquí empieza durante el año 1977 una serie de eventos inexplicables al principio, donde rayos de luz despedidos desde estos ovnis, podríamos decir, impactan sobre las personas, provocando graves lesiones, quemaduras, e inclusive dicen ellos, los pobladores, los testigos, que sentían como que se les extraía sangre en el momento del impacto de este rayo. De allí que se conoce el caso vulgarmente, la misma gente común lo apodaba como el chupa chupa, las luces chupa chupa, porque era que extraían esta sangre de estas personas que eran víctimas, ¿no es cierto?, por parte de esta actividad ovni.
Todo comenzó entre julio y agosto de 1977. Primero, como decía Claudia, con el avistamiento de luces. Lo extraordinario es que no había una sola forma de expresión de estas aeronaves, sino que había circulares en forma de cigarro, en forma de paraguas, más bien ovaladas y con distintas tonalidades de luces, rojas, amarillas, hasta círculos concéntricos de luz. Podríamos estar hablando de ovnis por el relato de muchos pescadores que los vieron emerger del agua, y no solo emerger, sino también que navegaban, digamos, submarinamente por debajo de los cascos de los botes, y eso también les trajo mucho pánico, inclusive tuvo consecuencias muy nefastas en la industria pesquera, porque el temor se empezó a apropiar de esta gente, de estos pesqueros, ¿no? Lo cierto es que también hay relatos de que consideran que gran parte de esta oleada ovni venía del norte de Brasil. Nos estamos ubicando geográficamente en el noreste de Brasil, ya en la desembocadura del río Amazonas, y allí empezaron a emerger, a transitar estas luces por los cielos de Colares, pero en particular con cierta inteligencia, una inteligencia que hacía seleccionar determinadas personas con las cuales iban a interactuar a través de este rayo de luz de un diámetro, algunos hablan de entre 8 y 10 centímetros. Periodistas que tuvieron también una experiencia del tercer tipo hablaban de un diámetro de 25 centímetros de este haz de luz que traspasaba el techo de su auto donde estaban haciendo esta vigilia ovni. Realmente casos increíbles, ¿no? Experiencias increíbles con este estado de anemia que les provocaba a aquellos en donde impactaba el haz de luz. Sí, al momento del impacto quedaban paralizados, ¿no? Sí, Como que una presión fuerte en el pecho que los inmovilizaba. Y fíjate vos que el rayo no iba a cualquier lado del cuerpo, impactaba del lado izquierdo a la zona del pecho, justamente en la zona del pecho en las mujeres, ¿no es cierto? En la zona del pecho izquierdo, en el caso de los varones también, o en el tórax, un poco más arriba de la cintura, en la zona de las costillas, ahí también encontramos fotografías donde están esas lesiones en forma circular en muchos casos, quemaduras, donde y necropsia de la piel, ¿no? Porque después exactamente, se tornaban color marrón y quedaban como muertas, células muertas, ¿no? exactamente, la persona sentía una gran quemazón, ¿no es cierto? Un dolor profundo, ¿no es cierto? En el momento del impacto, y luego, con el correr de las horas, solamente en la zona afectada un gran ardor, ¿no? Todo esto, Fernando, investigado, todos estos testigos fueron asistidos por la doctora que estaba allí en la Isla Colares, donde tenía su unidad sanitaria, la doctora Wilaide Celine Carvalho, vamos a decirle doctora Carvalho. Ella ha analizado, asistido en primer lugar cuando llegaban las personas con estas quemaduras y después le realizaba exámenes, ¿no? Tal cual. Eso permitió tener un registro de las consecuencias de la acción de este rayo que, de acuerdo a Jacques Vallée, podría ser un arma de microondas. En microondas potenciada, él hablaba, porque tenemos que traer a la escena a Jacques Vallée, porque justamente desde Estados Unidos él emprendió el viaje hacia Latinoamérica porque durante 1977 y 78 hubo una gran oleada en la zona. Recuerdan el programa que hemos tenido acerca de Juan Oscar Pérez, que fue en 1978, con su caso más otros dos observadores en la zona. Bueno, dentro de ese gran contexto de experiencias ovnis que vivió Latinoamérica, esa oleada del 77-78, se presentó Jacques Vallée para hacer el análisis, el estudio de las consecuencias que sufrían estas personas. En algunos casos se llegó a diagnosticar que se extrajeron hasta 300 milímetros de sangre. De ahí el estado de anemia, de cansancio, de laxitud de la musculatura, inclusive con un trauma post-contacto, con cierta depresión, tristeza, llantos que sufrían las personas que eran impactadas por este rayo. Una experiencia ovni realmente interesante y atípica. Inclusive
hasta hubo contactos del tercer y cuarto tipo en algunos de los casos. Quería recordar la doctora Carvalho, también ella presenció el encuentro con estas luces, ¿no? Más allá de escuchar a sus pacientes que contaban cómo había sucedido los hechos, cómo habían recibido el impacto del rayo y las quemaduras, ella cuenta que en una ocasión también pudo ver el ovni, ¿no? Pudo ver esta luz iridiscente de color naranja en el cielo y pudo divisar inclusive una especie de forma cilíndrica en ese objeto, una ventanilla por la cual ella logra ver a dos tripulantes, dos seres que describe también con ojos almendrados, ¿sí? Como otros testigos también lo van a hacer. En general ven siempre de a pares, de a dos a estos seres, ¿no? Que van dirigiendo este objeto volador no identificado, que en la parte inferior de ese cilindro tenía como un apéndice, por decirlo así, desde el cual dirigían el rayo, este rayo que quemaba a las personas. A la doctora no le hacen nada, ella logra ver esto en el cielo, pero no recibe ningún impacto. Es decir, como bien decía Fernando, es como que elegían a quién sí y a quién no. Y de 10 víctimas, 8 siempre eran mujeres, siempre la mayoría de mujeres. Sí, el rayo no perseguía a las víctimas, sino que se posicionaba y las impactaba directamente. Este era el relato de muchos de los testigos y de los que experimentaron esta interacción con los ovnis. También se presenta el caso de un matrimonio joven que observaron, sintieron primeros sonidos cerca de su alcoba, de su habitación, y cuando se asomaron para ver qué era lo que emitía ese sonido, un haz de luz verde ingresa por la ventana e impacta en la mujer de este matrimonio, que en ese momento estaba embarazada, sobre su pecho izquierdo. Al producirse este evento, logran ver dos seres también de baja altura, podríamos decir los denominados grises, que se acercan y con una especie de instrumento parecido a una antorcha metálica tratan de extraerle sangre. Tal es así que lo acercan al brazo de esta mujer y las venas es como que sobresalen de la musculatura, se hinchan mucho y pierden el conocimiento. Posteriormente el hombre lleva a su mujer a ver a la doctora Carvalho y de allí es trasladada al hospital de Belén para que continuara con los estudios, imagínense, con temor a un aborto. Lo cierto es que ella se recuperó rápidamente dentro de las condiciones no tan agradables que había evidenciado, pero su esposo, que también recibió otro impacto de rayo, su recuperación tardó más de una semana, con mucha melancolía, tristeza, dolores de cabeza, a veces náuseas, todo, según de acuerdo a lo que analizó Jacques Vallée, podrían haber sido efectos de esta radiación ionizante producto de una arma de microondas. Estamos hablando del año 1977. Sabemos que mucho tiempo después, en la Segunda Guerra del Golfo, ya ahí Estados Unidos la estaba aplicando esta arma sobre los soldados iraquíes. Y él hace esta comparativa, ¿no? Jacques Vallée nos habla de que ellos nos van demostrando tecnología avanzada donde nosotros siempre vamos unos cuantos pasos más atrás en cuanto al uso y desarrollo de las mismas. Y mientras estaba conmocionada la población allí en Isla Colares, bueno, esto obviamente trascendió y entra en acción un comando especial militar, ¿no es cierto? Lo que se va a conocer como la Operación Prato, Fernando. ¿De Así qué se es. trató? La Operación Prato, o Operación Platillo o Plato, estaba diseñada para investigar el caso y tratar de entender si no hubo un fenómeno de histeria colectiva por parte del COMAR, que era el Comando Aéreo del Noroeste de Brasil de las Fuerzas Aéreas. Allí llegó en aquel momento el capitán Holanda con un grupo de sargentos que llevaban cámaras y algunos cámaras para filmar y para sacar fotografías y algunos instrumentos de medición donde hicieron un relevamiento en cuanto a la experiencia que habían tenido diferentes personas, hicieron también una vigilia de una semana en zonas selváticas y de acuerdo a lo que pudo expresar a través de una entrevista que le hizo Ademar Guevaer, el fundador de la revista UFO de Brasil, mucho tiempo después
en el año 97. Él, evidentemente, como militar no podía expresar todo lo que se vio, se comentaba así con respuestas un poco aleatorias que lo que pudo observar eran luces que podía decir que no eran extraterrestres. No dijo el por qué o por qué fundamentaba que no eran extraterrestres, las cuales pudo observar que sobrevolaban la zona, su personal pudo sacar fotografías y hubo 4 filmaciones, pero esto quedó, digamos, clasificado hasta el año 97, posterior a la muerte de el ya coronel Holanda. Claro, él dice en esa entrevista que fue un poco como abogado del diablo, dice, yo quería en realidad desmitificar el tema ovni y que realmente era la gente la que estaba teniendo histeria colectiva, no estaban viendo algo que podía ser cualquier otra cosa, inclusive llegó a decir en algún momento que pensó que eran pájaros o búhos, que con Plumaje. el plumaje y la luz, bueno, algunas explicaciones demasiado increíbles como para negar el fenómeno, hasta que parece que a él mismo le sucede y tiene un encuentro con una luz y con un ser, ¿no? Eso fue, claro, en tiempos antes de su fallecimiento, fue un suicidio, él se ahorcó y cuando él estaba en su retiro en un campo de Brasil, tuvo desde atrás el contacto extraterrestre con un ser que aparentemente algo le habrá comunicado, y aquí entra a tallar mucho también la conspiración. ¿Qué fue lo que le llevó a este ser humano a quitarse la vida? El contacto con este ser, lo que sabía verdaderamente o la presión que recibió por parte del sistema para no darlo a conocer. Sabemos que las Fuerzas Armadas están muy condicionadas a limitar la información que entregan, inclusive generan eh, eh, instancias administrativas para supuestamente analizar los casos, pero en realidad lo que se trata es difuminar la información, diluirla en el tiempo y que quede todo inconcluso, ¿no? Tal cual. Bueno, acá vamos a ver tres encuentros cercanos, ¿no? Como el título de nuestro programa, según la clasificación que hace Allen Hynek, ¿no es cierto? El primer tipo, el avistamiento de la luz, el objeto volador, que en algunos casos se desprendía de otro objeto más grande, podríamos decir que de la nave nodriza salían objetos más pequeños, ovnis, que eran los que impactaban con sus rayos a las personas. Un encuentro cercano del segundo tipo, donde vemos las marcas que dejan los ovnis, en este caso no sobre el piso, sobre el césped, en la foresta, sino sobre el propio cuerpo de las personas a través de estas cicatrices, estas Sí. quemaduras que vemos. Y el encuentro cercano del tercer tipo, porque muchos de ellos han visto no solamente estas luces, sino los seres que comandaban estos artilugios, que en general eran seres con ojos almendrados y que parecían dirigir estas naves, estos ovnis, y impactar con estos rayos sobre sus víctimas, ¿no? Claro, es un caso excepcional, muy reconocido a nivel de la ufología de Latinoamérica, muy analizado, como dijimos, por Ademar Guevaer, que es, digamos, el padre de la ufología brasilera, el que llevó adelante muchas investigaciones. También aquí en Argentina se hizo eco, ¿por qué? Porque entra dentro del contexto de la oleada de ovnis de la década del 70, 77, 78. Vuelvo a insistir, aquí tuvimos la posibilidad de tener un contacto también del tercero y cuarto tipo, que es lo que sufrió Juan Oscar Pérez, donde también intervino Jacques Vallée. Fíjense que otro elemento común en distintos casos. ¿Qué era lo que buscaba este investigador científico? ¿Venía por motus propio o venía por parte de una agenda del gobierno de los Estados Unidos a buscar información, a recabar cómo interactuaban, qué reacciones había entre los humanos y estas inteligencias y estos seres también alienígenas? Claro que sí, bueno, nombraste a Jacques Vallée y el libro Confrontaciones, ahí se los aconsejamos, léanlo, búsquenlo, Confrontaciones, allí Jacques Vallée trata, ¿no es cierto?, acerca de este caso, el caso que conocido popularmente como las luces chupa chupa, ¿no es cierto?, bueno, el caso de la isla Colares,
donde él da su punto de vista, no siempre con final Sí, abierto, Fer, porque nunca se termina de descubrir, porque no está todo desclasificado. De hecho, hay filmaciones, ¿no es cierto?, que han hecho los militares y eso no está desclasificado. Hay algunas fotografías que estuvimos compartiendo a lo largo de este programa donde se ven estas luces, pero bueno, no vemos, por ejemplo, los seres. Sí, lo que vemos, y es muy impactante, son las quemaduras, ¿no es cierto?, tal en cual. los testigos, Claro, y cómo han quedado luego ellos, cómo ha continuado la vida de estas personas allí en el norte de Brasil, ¿no? Este es un caso con final abierto, y que bueno, nos remite por ahí a una zona, a la zona más oscura, podríamos decir, de los encuentros cercanos, tal ¿no? cual, tal cual. Es un caso tan relevante que en el año 1995 el Ministerio de Defensa de Francia, dentro de su agencia que hace el análisis de la ufología, lo tomó como un dato a tener como referencia en cuanto a la actividad negativa de los ovnis con los humanos y con, digamos, el contexto donde vivían estos humanos. Un caso a tener en cuenta donde hay registros fílmicos, fotográficos, donde hay estudios y análisis por parte de las víctimas, es decir, mucho material a estudiar que evidentemente ha sido estudiado no solo por parte del Estado de Brasil, seguramente si no se ha remitido a los Estados Unidos, que es, digamos, donde se concentra toda la información en cuanto a interacción de parte de la especie humana con razas alienígenas o, por qué no, con extraterrestres o gente venida del futuro o entes de otras dimensiones. Estamos compartiendo con ustedes un caso atípico donde hay muertes. Dijimos que hubo 35 heridos y una persona que posteriormente, después del impacto del rayo, falleció. Es decir, bastante atípico con relación a lo que se conoce normalmente de avistamientos ovnis. Sí, un elemento también para tomar en cuenta, que lo vamos a retomar en otros programas, el tema de la sangre humana, ¿no? Sí, Porque no venían solo para amedrentar, para asustar o por el hecho de las abducciones en sí mismas, no es que se han llevado a las personas a las naves, venían a extraerles sangre, ¿no? Porque alrededor de esa quemadura quedaban unas marcas tipo dos picaduras, punzones, sí, punciones, el estilo de picadura de mosquito, comparaba la doctora Carvalho, ¿no es cierto?, para tener una idea, cómo era esa cicatriz. ¿Por qué se llevaban sangre humana y por qué les interesaba tanto las mujeres, ¿no? claro. Porque las muestras de sangre, ¿no?, podemos especular, eran en la gran mayoría de mujeres. Me hace acordar a lo que hemos estudiado, analizado y presentado, tanto aquí en Encuentros Cercanos como en la Academia en AIPA, este encuentro de los alienígenas con la especie humana, pero en particular con las mujeres en búsqueda posiblemente de libridaje o de un mejoramiento de su especie. Sí cumple un rol fundamental la mujer como procreadora o contenedora de vida en el proceso de la perpetuación de la especie humana, y es allí donde ponen mucha atención las razas alienígenas. Esperemos que este tema les interese, que sigan investigando entonces el caso de la isla Colares. Nosotros vamos a continuar recorriendo estos casos emblemáticos del siglo XX, adentrándonos también en la ufología del siglo XXI y recordando también los encuentros cercanos en la antigüedad. Así es, si te gusta el tema, si te interesa saber cómo se trataba o cómo interactuó el fenómeno ovni en la antigüedad con nuestra especie, lo puedes hacer en AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto. Allí tenemos un curso de un año donde vamos a demostrarte cuáles son las teorías que sustentan esta realidad y lo vamos a ir estudiando en diferentes continentes de nuestro planeta Tierra. Así que para mayor información, comunícate en los números que figuran en el graph de la pantalla. Bueno, nos vamos despidiendo ya por el día de hoy y les dejamos allí entonces toda la información para que ustedes continúen investigando y motivándose con esta gran temática que tiene que ver con la realidad ovni. Será hasta el próximo jueves, como todos los jueves, aquí en Encuentros Cercanos. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.